Decimos que Dios es el gran yo soy y hemos visto que también es el gran yo estoy. Pues Él está aquí, permanece, está presente, nos guía en todo y es nuestro todo. ¿Cómo podemos observar esto en nuestra vida? Pues sí, me refiero a algo práctico que podamos ver nosotros. Bueno, pues hoy vamos a ver esto de una forma sencilla para ver cómo la presencia de Dios es clave y está en nosotros transformando nuestras vidas. Saludos a todos. Como les he mostrado en la introducción, Dios se definió Él mismo como el yo soy, el que es y el que está. No hay nadie más aparte de Él, es el único Dios verdadero. Él es el creador de todo. Pues bueno, Él está presente con su Santo Espíritu en nosotros, en la vida de todos los creyentes. Él es fiel, es nuestro guardián, nuestro proveedor, nuestro sanador, etcétera, etcétera. Son puntos claves e importantes, pero que muchas veces, aunque lo sabemos, no lo sabemos a su vez exponer de una forma clara a los demás. Quizás lo estamos lanzando de una forma desordenada o sin estructura. No es que esté mal. No, sino que cuando queremos explicar cómo Dios trabaja o desea entrar en la vida de alguien, debemos hacerlo de una exposición, con una exposición ordenada, para que la persona lo pueda entender de una forma sencilla. ¿Está este orden expresado en la palabra de Dios así de clarito? Pues la respuesta es que sí. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿en dónde está? Pues cuando he estado compartiendo sobre los pasados devocionales sobre el gran yo soy o el gran yo estoy, pues he usado versículos de un lado o de otro de la palabra. Pues bien, vamos a verlo hoy todo de una forma continua. Pues como he compartido también en algún otro devocional, si pudiéramos resumir la palabra de Dios en una sola frase, esta sería la historia de la redención. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, pero hay un Dios que nos ama y que nos dio una ley perfecta, la cual ni tú y yo la podemos cumplir. Por lo que necesitamos otra mejor vía, para lo cual vino Cristo, para cumplir la ley perfecta del Padre y así ofrecernos la vía de la redención, la que con su sacrificio nos ofrece la entrada al reino de los cielos, pagando el precio del pecado, que es la muerte. Podemos verlo todo esto ejemplificado en un lugar, y esa es la descripción del tabernáculo o el santuario. Dios le dio a Moisés una descripción muy detallada de cómo lo tenía que hacer y así los elementos que tenían que contener. En él se situaba el altar de los sacrificios, una fuente de bronce y luego ya en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición, el candelero, así como el altar de la unción o el incienso. Y en cuanto ya al lugar santísimo contenía el arca con las tablas de piedra de la ley, cubierta con el propiciatorio. La ley de Dios es perfecta, como lo es Él. Al no ser nosotros perfectos, al incumplirla, nos hace imposible presentarnos limpios delante de Dios. Por eso Dios establece un sistema de sacrificios. Alguien tenía que pagar con la muerte por nuestros pecados. El sacerdote hacía ese sacrificio de forma diaria, sacrificando a un animal que era el que pagaba de forma sustitutoria en lugar del sacerdote y por el resto del pueblo por todos sus pecados. Ahora veamos cómo el tabernáculo tiene sentido. Pues Dios Padre, con su gran amor por nosotros, nos envió a Cristo, saliendo del lugar santísimo de su presencia, para mostrarnos que Él es la luz del mundo. Juan 8:12, siendo la única vía para llegar al Padre, como dice Juan 14:6. Pues el incienso representa esa comunión con Dios, sabiendo que también es el pan del cielo que descendió del cielo, como dice Juan 6:41, así como el pan y la fuente de agua viva, Juan 6:35. Por último, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Que ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que fue sacrificado en nuestro lugar. Ese maravilloso proceso se conoce como la justificación. Así que si lo vas a ver todo de una forma muy detallada, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver cómo ahora los elementos del tabernáculo nos llevan a nosotros a Cristo. Pero tenemos que caminarlo del proceso inverso. Es decir, lo primero es entrar en el atrio donde está el altar, venir a buscar de la presencia de Dios a través de la fe, la cual nos lleva a Cristo, reconociendo que mis pecados
necesitan ser perdonados, la necesidad de clamar por su perdón en un arrepentimiento genuino. Pero no nos tenemos que quedar solo ahí, en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, la que nos ha limpiado con su sangre, derramada para ofrecerme vida eterna, una limpieza de una vez para siempre. Pero ahora nosotros debemos también primero dar el paso del bautismo, acercándonos a esa fuente de agua viva, para testimonio de que ya no estamos más sujetos al régimen del pecado y de la muerte. Entramos luego en el lugar santo, en su presencia, acercándonos a su palabra en la cual nos alimenta para también rogar a Él en su nombre, pidiendo con nuestras oraciones que sean atendidas al Padre. Si le pedimos conforme a su voluntad. Debemos también iluminar a otros con su evangelio, siguiendo el mandato de predicar su palabra. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Por último, ya no existiendo separación o velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, roto por causa de su sacrificio, entramos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo dice Hebreos 10:19. ¿Y dónde entramos? En la presencia del Padre, ya que Cristo con su sacrificio ha cubierto, como lo es el propiciatorio, con su sangre todo pecado, o sea, el incumplimiento de la ley perfecta que está ahí dentro, en el arca. Él nos ha restaurado. Ese proceso se conoce como santificación. Comprender esto nos ayuda primero a asimilar mucho mejor lo que Dios ha hecho por mí y por ti, y también para saber qué es lo que yo tengo que hacer y cómo puedo compartirle a los demás la vía para que reciban ese perdón que tanto tú y yo hemos recibido y puedan ser salvos. Espero que este pequeño devocional te haya podido ayudar a un poquito más a comprender lo que Dios hace, sobre todo a entenderlo de una forma sencilla, en orden, y para poder a su vez transmitirlo a los demás. Y no ser solo algo que quede aquí, sino que aunque esté aquí dentro, oculto, sea luz y ejemplo a los demás para que puedan seguir tu mismo camino, el mismo camino que has tomado tú, siguiendo los pasos de Cristo. Que la luz de Cristo ilumine tu caminar. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.